Descripción técnica del código de problema OBDI, correlación A-B del sensor de velocidad de salida. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Las marcas de vehículos pueden incluir, entre otras, Ford, Chevy, Chevrolet, etc. Si su vehículo equipado con OBDI y ha almacenado un código P2162, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una discrepancia entre dos vehículos separados. Salida, sensores de velocidad. Los sensores de velocidad del vehículo, salida, individuales se han designado como A y B. El sensor designado como A es normalmente el sensor más avanzado de la red, pero verifique las especificaciones del vehículo en cuestión antes de llegar a conclusiones de diagnóstico. En el tipo de sistema destinado a exhibir un código P2162, se utilizan múltiples sensores de velocidad del vehículo, salida. Es probable que uno esté ubicado en el diferencial y el otro esté ubicado cerca del alojamiento del eje de salida de la transmisión, 2WD, o la caja de transferencia, 4WD. El sensor de velocidad del vehículo, salida, es un sensor electromagnético que se monta cerca de algún tipo de rueda o engranaje de anillo reductor dentado. El anillo reductor está fijado mecánicamente a un eje de salida de la caja de transmisión, transferencia, corona dentada o eje de transmisión. El anillo reductor gira junto con el eje. A medida que los dientes del anillo reductor pasan a milésimas de pulgada del sensor de velocidad del eje de salida, el campo magnético completa el circuito de entrada del sensor. Las muescas entre los dientes del anillo reductor crean interrupciones en el mismo circuito. Estas interrupciones ocurren en rápida sucesión a medida que el vehículo rueda hacia adelante. Estas terminaciones e interrupciones del circuito crean patrones de forma de onda que son recibidos por el PCM y otros controladores como la velocidad del vehículo o la velocidad del eje de salida. A medida que aumenta la velocidad del patrón de forma de onda, aumenta la velocidad estimada del vehículo y del eje de salida. Del mismo modo, a medida que la velocidad de entrada de la forma de onda disminuye, la velocidad estimada del vehículo o del eje de salida disminuye. El PCM monitorea constantemente la velocidad del vehículo salida cuando el vehículo se mueve hacia adelante. Si el PCM detecta una variación entre los sensores de velocidad individuales del vehículo salida que excede el umbral máximo, durante un periodo de tiempo establecido, se almacenará un código P2162 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Un sensor de velocidad de transmisión. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Las condiciones que contribuyen al almacenamiento de un código P2162 pueden causar una calibración incorrecta del velocímetro y patrones de cambio de transmisión erráticos. El código debe considerarse severo y abordarse lo más rápido posible. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de diagnóstico P2162 pueden incluir funcionamiento errático del velocímetro, patrones de cambio de transmisión irregulares, activación involuntaria de ABS o sistema de control de tracción TCS. Los códigos de ABS pueden almacenarse. El ABS puede estar desactivado. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P2162 pueden incluir relación de transmisión final incorrecta, engranaje de anillo diferencial y piñón, deslizamiento de la transmisión, residuos metálicos excesivos en el vehículo, salida, imán del sensor de velocidad del eje de salida, sensor defectuoso del vehículo, salida, velocidad del eje de salida, cableado cortado o dañado, conectores, dientes de anillo reductor rotos, dañados o desgastados, error de programación de PCM o PCM defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de diagnóstico y solución de problemas de P2162? Para diagnosticar un código P2162, se necesitará un escáner de diagnóstico con un osciloscopio incorporado, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, y una fuente de información confiable del vehículo. Con un P2162 almacenado, me aseguraría de que mi transmisión automática estuviera llena de líquido limpio que no oliera a quemado. Si la transmisión tuviera fugas, repararía la fuga y la llenaría con líquido. Luego la conduciría
introduciría para asegurarme de que no hubiera sufrido una falla mecánica. Necesitará el recurso de información del vehículo para diagramas de cableado, vistas de la cara del conector, tablas de clavijas del conector, diagramas de flujo de diagnóstico y procedimientos, especificaciones de prueba de componentes. Sin esta información, un diagnóstico exitoso es imposible. Después de realizar una inspección visual del cableado y los conectores relacionados con el sistema, continuaría conectando el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Me gusta escribir esta información, ya que puede ser útil a medida que se desarrolla el proceso de diagnóstico. Después de eso, borro los códigos y pruebo el vehículo para ver si se restablece el código. El método más fácil y eficiente para probar los datos del sensor de velocidad del vehículo en vivo, salida, es con un osciloscopio. Si tiene acceso a un osciloscopio, conecte el cable de prueba positivo del osciloscopio al circuito de señal del sensor que se está probando. Seleccione la configuración de voltaje adecuada en el osciloscopio. La referencia del sensor es típicamente 5 voltios. Conecte el cable de prueba negativo a tierra, masa del sensor o masa de la batería, con las ruedas motrices alejadas del suelo y el vehículo asegurado. Suba el tren de transmisión mientras observa la forma de onda en la pantalla del visor. Está buscando un patrón de forma de onda uniforme sin picos de voltaje o fallas a medida que avanza suavemente. Acelerar, desacelerar a través de todos los engranajes si se descubren inconsistencias. Sospeche que hay un sensor defectuoso o una conexión eléctrica deficiente. Pruebe los sensores de velocidad del vehículo. Salida. De forma independiente, coloque el DVOM en la configuración de ohmios y desconecte el sensor que se está probando. Pruebe los pines del conector y compare sus hallazgos con las especificaciones de prueba del sensor. Los sensores que no cumplan con las especificaciones deben considerarse defectuosos. Vehículo de prueba, salida, voltaje de referencia del sensor de velocidad con la llave encendida, motor apagado, KO y el sensor que se está probando desconectado. Pruebe el pin del circuito de referencia del conector del sensor con el cable de prueba positivo del DVOM al mismo tiempo. El cable de prueba negativo del DVOM debe usarse para sondear el pin de tierra del mismo conector. El voltaje de referencia debe estar dentro de las especificaciones provistas en el recurso de información de su vehículo, generalmente 5 voltios. Pruebe el voltaje de la señal del sensor de velocidad del vehículo. Salida, vuelva a conectar el sensor y pruebe la señal circuito del sensor que se está probando con el cable de prueba positivo del DVOM. Cable de prueba negativo a tierra del sensor o tierra buena conocida del motor con la llave encendida y el motor funcionando. KOR y las ruedas motrices aseguradas del suelo de manera segura. Corra hacia arriba línea de transmisión mientras observa la pantalla de voltaje en el DVOM. Puede encontrar una tabla de velocidad a voltaje dentro de la fuente de información del vehículo. Puede usarlo para determinar si el sensor funciona correctamente a una variedad de velocidades. Si alguno de los sensores que se prueba no refleja el grado apropiado de voltaje según la velocidad, sospecha que está defectuoso. Si el circuito de señal refleja el grado correcto de voltaje en el conector del sensor, use el DVOM para probar los circuitos de señal del sensor de velocidad del vehículo. Salida individual en el conector PCM. Use el cable de prueba positivo del DVOM para sondear el circuito de señal apropiado en el PCM. El cable de prueba negativo debe estar conectado a tierra nuevamente. Si hay una señal de sensor aceptable en el conector del sensor que no está en el conector del PCM, tiene un circuito abierto entre el PCM y el sensor que se está probando. Sospeche una falla de PCM o un error de programación. Solo después de agotar todas las demás posibilidades, use la fuente de información del vehículo para obtener boletines de servicio técnico TSB que coincidan con el vehículo, los síntomas y los códigos almacenados en cuestión. Un código que se aplique a sus circunstancias puede ayudarlo a desarrollar un diagnóstico preciso.